tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iris Raquel Rodríguez Zelaya. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura de Derecho, con número de matrícula 24008313. Actualmente estoy cursando el módulo de Derecho de Personas y Familia con el licenciado Jorge Alberto Andrade Aldana. El tema para este video es la personalidad y su validación ante el registro civil. La personalidad en derecho civil se refiere al conjunto de atributos legales que hacen que una persona, ya sea física o moral, sea considerada como sujeto de derechos y obligaciones. Incluye aspectos como la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, la capacidad de la dignidad y la integridad de la persona. Cada individuo es reconocido como una entidad legal única y tiene la capacidad de ejercer derechos y asumir obligaciones de acuerdo con las leyes y normativas civiles. Esto incluye derechos como la propiedad, el contrato y la capacidad de comparecer en juicios. Los derechos fundamentales asociados en la personalidad en derecho civil incluyen el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la identidad, la dignidad, la propiedad y la no discriminación. Toda persona tiene derecho en todas partes a su reconocimiento como persona ante la ley y por ende de su personalidad jurídica y como titular de derechos y obligaciones con la capacidad de ejercerlos y actuar jurídicamente. Hoy nos vamos a enfocar en el derecho a una identidad. Las actas del registro civil son documentos oficiales que certifican los hechos relativos al estado civil de las personas, como nacimiento, matrimonio y defunción. Estas actas tienen gran importancia legal y son requeridas para diversos procedimientos administrativos y jurídicos. El registro civil es un organismo dependiente del Estado, encargado de llevar un registro público de los actos relevantes que afectan el estado civil de las personas. Hablaremos de cada una de las actas. Empezaremos con actas de nacimiento. Estas actas acreditan la identidad y nacionalidad de una persona, así como su filiación y fecha de nacimiento. Son documentos necesarios para realizar trámites legales como la obtención de la credencial de lector, la inscripción a una escuela, la apertura de una cuenta bancaria, entre otros. También tenemos las actas de matrimonio. Estas actas acreditan el estado civil de las personas que contrajeron matrimonio legalmente, así como la fecha y lugar de celebración. Son documentos necesarios para efectuar trámites legales como la apertura de una cuenta bancaria conjunta o la obtención de una visa familiar. Y por último tenemos las actas de defunción. Este documento es el que acredita el fallecimiento de una persona. Es necesario para efectuar trámites administrativos como el cierre de cuentas bancarias o las transferencias de bienes. Luego de explicar cada una de las actas que otorga el registro civil a cada ciudadano, hablaremos de los atributos de la personalidad. Iniciaremos con nombre. Este es el primer atributo de la personalidad. El nombre en personas físicas es un derecho que se adquiere al nacer. Con relación a sociedades, a este atributo se le conoce como denominación social y requiere de la autorización, en el caso de México, de la Secretaría de Economía. Este atributo de la personalidad, en el caso de las personas físicas, puede llegar a ser modificado, por ejemplo, en el caso de reasignación de sexo o también en los casos de adopción. Este atributo es otorgado en el acta de nacimiento y es expedido por el registro civil. Como siguiente atributo tenemos domicilio. Toda persona física o moral debe tener un domicilio, ya sea en el caso de las físicas donde habita o bien en el caso de ambas donde tienen el principal asiento de sus negocios, siendo este atributo de vital importancia ya que implica la posibilidad de localizar a una persona para requerirle el cumplimiento de una obligación, por poner un ejemplo. En la legislación civil vigente se reconocen tres tipos de domicilio. Domicilio voluntario, que es aquel que se elige libremente siempre que no se perjudiquen los intereses de terceros. Domicilio legal, que es el que atribuye la ley a una persona aun cuando de hecho no se encuentre allí. Y domicilio convencional, que es el que se designa para el cumplimiento de determinadas obligaciones. En las actas de nacimiento están registradas de acuerdo con el estado donde nació o residen los padres del recién nacido y se podría determinar su domicilio de acuerdo a donde fue registrado. Este podría considerarse como un domicilio legal.
El estado civil es el tercer atributo y esta es la condición permanente o calidad jurídica determinada por las leyes que un individuo ocupa en la sociedad, en orden a sus relaciones de familia y de cuál derivan ciertos derechos y obligaciones. Hechos o actos que dan origen al estado civil. El matrimonio genera el estado civil de casado. La muerte de uno de los cónyuges genera el estado civil de viudo. La sentencia judicial de divorcio genera el estado civil de divorciado. El nacimiento da lugar al estado civil de soltero. En cuanto a las características del estado civil, podemos encontrar que es privativo de las personas naturales. A modo excepcional, las personas jurídicas tienen un estado civil. Es permanente, no se pierde mientras no se adquiera otro. Es indivisible, por lo que no pueden existir. Simultáneamente, no pueden existir dos estados civiles. Es irrenunciable, puesto que las leyes sobre el estado civil son de orden público. Este atributo es otorgado por el registro civil por medio de las actas de matrimonio. Y por último atributo tenemos la capacidad. Este atributo se divide entre capacidad de goce, la que implica el disfrute de derechos, y la capacidad de ejercicio, la que implica la posibilidad de obligarse en lo personal frente a terceros. En las personas morales cuenta con ambas capacidades, la de goce y de ejercicio. Sin embargo, en las personas físicas la capacidad de goce se adquiere al nacer, mientras que la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad. Y esto siempre y cuando no existe un impedimento en la persona, como por ejemplo que se encuentre en estado de interdicción. El acta de nacimiento nos establece la capacidad al comprobar nuestra edad, ya que ahí se determina la fecha de nacimiento. De mi parte esto es todo, espero que la información que les haya proporcionado haya sido lo más clara posible. Me despido y hasta pronto.